El encuentro fortuito. El transporte orbital se sacudió ligeramente al penetrar la atmósfera de Luminara, y el doctor Rafael Moreno sintió que su estómago protestaba por tercera vez en la última hora. Apretó con más fuerza su tableta de datos mientras observaba por la ventanilla cómo el planeta se revelaba ante sus ojos. Era hermoso de una manera que desafiaba toda descripción científica. 3 soles menores orbitaban alrededor de una estrella principal, creando un ciclo de luz perpetuo que bañaba la superficie en tonos dorados y ámbar. Las ciudades luminar brillaban como joyas incrustadas en la vegetación bioluminiscente que había venido a estudiar. Rafael había esperado este momento durante 5 años, desde que la Academia Interestelar de Botánica aprobó su propuesta de investigación. El puerto espacial era una maravilla arquitectónica de cristales orgánicos que parecían crecer directamente del suelo. Rafael descendió de la nave con su equipaje, sintiendo inmediatamente el peso ligeramente menor de la gravedad luminar. Era agradable, como si cada paso requiriera un poco menos de esfuerzo. Lo que no era agradable era la mirada de la guerrera que lo esperaba al pie de la rampa. Medía casi 2 metros de altura, con una postura militar que irradiaba autoridad. Su piel era de un tono púrpura profundo que parecía cambiar de matiz según la luz, casi iridiscente. Llevaba una armadura ceremonial que dejaba ver sus brazos musculosos, marcados con tatuajes que Rafael supuso contaban sus victorias en batalla. Su cabello, de un negro azulado, estaba recogido en una trenza compleja que caía sobre su hombro. Pero lo que más impactó a Rafael fueron sus ojos. Eran de un violeta intenso, casi luminosos, y en ese momento lo observaban con una mezcla de aburrimiento profesional y apenas disimulado desdén. Doctor Moreno, su voz era grave y controlada. Soy la capitana Silara, asignada como su protectora durante su estadía en Luminara. Las reglas son simples. Permanece dentro de las áreas autorizadas, no toques nada sin permiso y nunca, bajo ninguna circunstancia, interrumpas nuestras ceremonias sagradas. Rafael tragó saliva. Durante su entrenamiento cultural le habían advertido que los Luminar valoraban la eficiencia y el respeto por la jerarquía. También le habían advertido que consideraban a la mayoría de las especies alienígenas como inferiores, particularmente a los humanos, que carecían de las habilidades físicas naturales de los Luminar. Entendido, capitana, respondió Rafael, intentando sonar más confiado de lo que se sentía. Agradezco su protección y prometo no causar problemas. Algo en el rostro de Silara sugirió que no le creía ni por un segundo. Los siguientes 3 días fueron una mezcla de fascinación científica y tensión social. Rafael pasaba sus mañanas en los jardines botánicos imperiales, maravillándose ante plantas que generaban su propia luz, que respondían a emociones y que crecían en patrones imposibles según las leyes de la botánica terrestre. Cada descubrimiento era un regalo, cada muestra que recolectaba era un tesoro para futuros estudios. Silara lo seguía a todas partes con la paciencia de una estatua. Respondía sus preguntas con monosílabos, lo corregía cuando se desviaba del camino autorizado y en general lo hacía sentir como un niño torpe siendo vigilado por una institutriz particularmente estricta. Pero Rafael había notado cosas. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando observaba las plantas más hermosas. Como sus dedos se movían sutilmente, como si quisiera tocar los pétalos luminiscentes pero se contuviera. La manera en que su expresión cambiaba cuando pensaba que él no la estaba mirando, revelando una curiosidad que su profesionalismo militar intentaba ocultar. La noche del 4.º día llegó la celebración de la luna dorada, un evento que ocurría cada 6 semanas cuando las 3 lunas menores se alineaban con la principal. El consejero Teron, un anciano luminar de piel púrpura pálida cuya sabiduría era legendaria, había concedido a Rafael el raro privilegio de observar la ceremonia desde los jardines ceremoniales del palacio. Es un honor extraordinario, le había explicado Silara esa tarde, su tono sugiriendo que pensaba que Rafael no merecía tal honor. Los jardines ceremoniales son sagrados. Mantente en la plataforma de observación y no te muevas bajo ninguna circunstancia. Rafael había asentido solemnemente, determinado a comportarse perfectamente. Los jardines ceremoniales eran impresionantes. Plantas de todos los tonos imaginables crecían en patrones geométricos perfectos, cada una bioluminiscente de manera única. Cuando las lunas comenzaron a alinearse, las plantas respondieron, aumentando su brillo hasta que todo el jardín parecía arder con luz fría. Miles de luminar se habían reunido en formaciones precisas. Silara estaba abajo, parte de la guardia de honor que rodeaba al emperador Vexion. Su armadura ceremonial era diferente esta noche, más elaborada, con gemas que captaban y refractaban la luz de las plantas.
La ceremonia comenzó con un canto armonioso que hacía vibrar el aire. Rafael estaba completamente absorto, grabando todo en su tableta, tomando notas frenéticas sobre cómo las plantas respondían a las frecuencias del canto. Tan absorto estaba que no notó al dignatario luminar que se movía detrás de él en la estrecha plataforma de observación. No notó cuando el dignatario tropezó con algo, perdiendo el equilibrio. Solo notó el empujón cuando ya era demasiado tarde. Rafael salió disparado hacia adelante. La plataforma no tenía barandilla porque los luminar podían flotar brevemente usando campos de energía personal que los humanos definitivamente no poseían. Cayó con un grito ahogado, brazos extendidos inútilmente buscando algo, cualquier cosa de que agarrarse. Cayó directamente hacia el círculo de honor. Cayó específicamente hacia la capitana Silara. Su cuerpo impactó contra ella por detrás. En su desesperación por no caer completamente, sus manos se aferraron a lo primero que encontraron, que resultó ser la cintura de Silara, pero el impulso los hizo girar y de repente Rafael estaba prácticamente abrazando a la guerrera, su rostro presionado contra su cuello, sus manos en lugares que definitivamente no debería estar tocando. Por un horrible segundo que pareció extenderse eternamente, Rafael fue dolorosamente consciente de cada punto de contacto entre sus cuerpos. La calidez de la piel de Silara a través de su armadura. El aroma extraño pero no desagradable que emanaba de ella. La tensión absoluta de sus músculos bajo sus manos. Luego cayó al suelo cuando Silara se apartó bruscamente, y Rafael rodó varias veces antes de quedarse inmóvil, boca arriba, mirando las lunas alineadas mientras su cerebro intentaba procesar que probablemente acababa de cometer el peor error diplomático de la historia humana. El canto se detuvo. El silencio que siguió fue tan completo que Rafael podía escuchar su propio corazón latiendo frenéticamente. Miles de ojos violetas lo miraban. Algunos con shock. Otros con ira apenas contenida. Muchos con algo que parecía hambre depredadora. Lentamente aterrorizado, Rafael giró la cabeza para mirar a Silara. Ella lo observaba con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos, normalmente de un violeta frío y profesional, ahora brillaban con un tono dorado que parecía arder desde dentro. Sus labios estaban entreabiertos, mostrando colmillos que no sabía que tenía. Todo su cuerpo temblaba visiblemente. Entonces sucedió algo que Rafael no esperaba. El aroma de Silara cambió. Rafael no sabría explicar cómo lo supo, siendo humano y careciendo de los sentidos agudizados de los luminar, pero lo supo con certeza absoluta. Algo en su química corporal había cambiado, y ese cambio llenó el aire como un perfume imposible. Los susurros comenzaron inmediatamente. Miles de voces luminar murmurando una palabra que Rafael no conocía pero que claramente tenía un significado profundo y perturbador. Enlace estelar. Consecuencias prohibidas. El emperador Vexión se levantó de su trono ceremonial con una gracia que desafiaba su edad aparente. Su piel púrpura era más pálida que la de Silara, marcada con patrones plateados que indicaban su linaje real. Cuando habló, su voz resonó a través de los jardines sin necesidad de amplificación. Capitana Silara, confirma lo que todos percibimos. Silara permaneció inmóvil, como si estuviera luchando contra algo invisible. Cuando finalmente habló, su voz sonaba tensa, casi dolorida. Sí, mi emperador. El enlace estelar se ha manifestado. Yo, no comprendo cómo es posible, pero es innegable. Un murmullo de voces se elevó entre la multitud. Rafael permanecía en el suelo, demasiado aterrorizado para moverse, observando cómo la ceremonia más sagrada de los luminar se desmoronaba por su culpa. El consejero Teron se adelantó, su bastón de cristal orgánico golpeando el suelo con autoridad. Sus ojos antiguos estudiaron primero a Rafael, luego a Silara, y finalmente al emperador. Majestad, solicito permiso para llevar a ambos ante el Consejo de Sabios inmediatamente. Esta situación requiere estudio y deliberación. Concedido, respondió el emperador. Su expresión era imposible de leer, pero Rafael detectó curiosidad más que ira. Que nadie interfiera con ellos hasta que el consejo se pronuncie. Es decreto imperial. Dos guardias ayudaron a Rafael a ponerse de pie. Sus piernas temblaban tanto que casi vuelve a caer. Silara caminaba delante de él, su postura rígida, sin mirarlo. Mientras eran escoltados fuera de los jardines, Rafael podía sentir miles de miradas clavadas en su espalda. El salón del consejo era una cámara circular con paredes de cristal vivo que pulsaban con luz suave. 7 ancianos luminar ocupaban asientos elevados, formando un semicírculo. El emperador Vexión se sentó en el centro, con el consejero Teron a su derecha.
Rafael y Silara fueron posicionados en el centro del salón, a varios metros de distancia el uno del otro. Rafael notó que Silara mantenía su rostro deliberadamente apartado de él, como si mirarlo fuera físicamente doloroso. Doctor Moreno, comenzó Theron, su voz era amable pero firme. ¿Comprende usted lo que acaba de ocurrir? Rafael tragó saliva. No completamente, señor. Sé que interrumpí la ceremonia y toqué a la capitana Silara de manera inapropiada, pero fue un accidente. Alguien me empujó y... La interrupción es secundaria, interrumpió Theron. Lo que importa es el fenómeno que se manifestó. Capitana explicó. Silara finalmente giró para mirarlo, aunque mantenía la distancia. Sus ojos habían vuelto al violeta, pero algo en su profundidad había cambiado. El enlace estelar, comenzó, su voz controlada con esfuerzo obvio, es el fenómeno biológico más sagrado de nuestra especie. Ocurre cuando dos luminar compatibles entran en contacto físico por primera vez. Las señales químicas de ambos cuerpos se reconocen instantáneamente, creando una conexión que no puede ser negada ni fingida. Rafael sintió que su boca se secaba. Pero yo no soy luminar. Precisamente, intervino una de las consejeras, una mujer de aspecto severo cuya piel púrpura estaba marcada con cicatrices de batalla. El enlace estelar nunca ha ocurrido entre un luminar y otra especie. Nunca. En 10.000 años de historia registrada, no existe un solo caso. Las diferencias biológicas son demasiado grandes. Y sin embargo, continuó Theron, todos los presentes en los jardines percibimos el cambio en el aroma de la capitana Silara. Todos vimos su reacción física. Y ella misma ha confirmado sentir el reconocimiento. Rafael miró a Silara, quien ahora observaba el suelo con intensidad. ¿Qué significa eso exactamente? Para nosotros. El silencio se extendió por un momento largo. Finalmente, fue el emperador quien habló. El enlace estelar es vinculante, doctor Moreno. Una vez manifestado, crea una conexión química y emocional entre las partes. En circunstancias normales, cuando ocurre entre dos luminar, inicia el proceso de cortejo que eventualmente lleva al vínculo permanente de pareja. El corazón de Rafael latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían escucharlo. Pero estas no son circunstancias normales. No lo son, admitió Theron. Lo cual nos presenta una situación sin precedentes. Necesitamos entender qué ha ocurrido y por qué. Por lo tanto, el Consejo ha decidido lo siguiente. Se puso de pie, y todos los demás ancianos hicieron lo mismo. Durante el próximo ciclo lunar completo, 23 días terrestres, la capitana Silara y el doctor Rafael Moreno permanecerán juntos bajo observación. Ocuparán los aposentos de invitados del ala este del palacio. No estarán separados por más de 10 metros en ningún momento. Equipos científicos de ambas especies monitorearán sus respuestas físicas y químicas. Al final del ciclo, el Consejo decidirá el curso de acción basándose en los hallazgos. Rafael sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿23 días? ¿Pero mi investigación? Será pospuesta, declaró el emperador con finalidad. Doctor Moreno, entienda la gravedad de esta situación. Si verdaderamente ha ocurrido un enlace estelar entre especies, las implicaciones son profundas para nuestras civilizaciones. Esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre compatibilidad biológica, sobre relaciones interespecies, sobre los límites de la conexión química. Silara finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Why me niego? Todos los ojos se volvieron hacia ella. Rafael vio dolor en su expresión, y algo más, vergüenza quizás. Theron se acercó a ella, su expresión suavizándose. Querida niña, conoces la respuesta. El enlace no puede ser ignorado. Intentar resistirlo solo causará sufrimiento físico y mental. Ya lo estás sintiendo, ¿verdad? La necesidad de estar cerca, de confirmar la conexión. Silara apretó los puños, sus nudillos poniéndose más claros contra su piel púrpura. No respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. ¿Y yo? Preguntó Rafael, su voz sonando pequeña. ¿Qué se supone que debo sentir? Esa es una de las cosas que debemos descubrir, respondió Theron. Los humanos no experimentan el enlace estelar. O eso creíamos. Quizás tu fisiología no responde de la misma manera. Quizás el vínculo es unilateral. O quizás soy más compatible con ellos de lo que debería ser posible, terminó Rafael. El consejo se levantó. La audiencia había terminado. Los guardias se acercaron para escoltarlos a sus nuevos aposentos.
Mientras caminaban por los pasillos del palacio, Silara mantenía exactamente 3 metros de distancia de Rafael. Él notó cómo sus manos temblaban ligeramente, como su respiración era un poco más rápida de lo normal. Cada vez que la distancia entre ellos aumentaba accidentalmente, ella se detenía, esperando a que él se acercara, como si una cuerda invisible los mantuviera conectados. Los aposentos eran lujosos pero funcionales. Había 2 dormitorios separados, una sala común amplia con ventanas que daban a los jardines bioluminiscentes, y un pequeño laboratorio donde los científicos podrían realizar sus estudios. La Diore. Chen, una bioquímica humana que había llegado con Rafael en la misma expedición, ya estaba allí preparando equipos de monitoreo. Su expresión era una mezcla de fascinación científica y preocupación personal. Rafael lo saludó, acercándose para tomar sus signos vitales. ¿Cómo te sientes? Confundido. Aterrorizado. Como si mi vida acabara de descarrilarse completamente, admitió Rafael. Chen asintió mientras colocaba sensores en su muñeca. Voy a monitorear tus respuestas durante los próximos días. Temperatura, ritmo cardíaco, hormonas, todo. Los científicos Luminar harán lo mismo con la capitana Silara. Rafael miró hacia donde Silara estaba siendo atendida por su propio equipo médico. Ella seguía evitando mirarlo directamente. Chen, susurró Rafael, ¿qué me está pasando? Su colega lo miró con simpatía. Honestamente, no lo sé. Pero vamos a descubrirlo. Esa primera noche fue la más extraña de la vida de Rafael. Cenaron en silencio en extremos opuestos de la mesa, aunque los sensores mostraron que el ritmo cardíaco de Silara aumentaba cada vez que sus miradas se encontraban accidentalmente. Cuando llegó la hora de dormir, Silara se retiró a su habitación sin decir palabra. Rafael hizo lo mismo, pero el sueño no llegaba. Podía escuchar a través de las paredes cómo ella se movía inquieta. Alrededor de la medianoche, Rafael escuchó un golpe suave en su puerta. Adelante, dijo, sentándose en la cama. Silara entró, envuelta en una bata ceremonial. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Se detuvo en el umbral, como si una barrera invisible la detuviera. No puedo dormir, admitió, su voz vulnerable de una manera que Rafael nunca había escuchado. Cada vez que cierro los ojos, todo mi cuerpo me grita que algo está mal. Que estoy demasiado lejos. Rafael sintió algo apretarse en su pecho. ¿Demasiado lejos de qué? Silara lo miró directamente por primera vez desde el accidente. De ti. Descubriendo conexiones. Los días siguientes establecieron una rutina extraña e íntima. Rafael despertaba encontrando a Silara ya levantada, meditando cerca de la ventana pero siempre consciente de dónde estaba él. Desayunaban juntos mientras los científicos tomaban lecturas, documentando cada cambio en sus bioquímicas. El tercer día, Silara finalmente comenzó a hablar más allá de monosílabos necesarios. Entre mi gente, dijo mientras observaban los jardines, el enlace estelar es considerado el regalo más grande de los dioses. Cuando 2 Luminar lo experimentan, es motivo de celebración. Rafael se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Pero esto es diferente. Completamente, admitió ella, girando para mirarlo. Sus ojos eran violeta puro ahora, sin rastro del dorado del primer día. Rafael, necesito que entiendas algo. Durante toda mi vida me he entrenado para ser la guerrera perfecta. He sacrificado conexiones personales, he rechazado pretendientes de noble linaje, todo para servir al imperio. ¿Y ahora? Ahora estás conectada a un humano torpe que accidentalmente cayó sobre ti, terminó Rafael con una sonrisa triste. Para su sorpresa, Silara soltó una risa breve. Fue la primera vez que la escuchaba reír, un sonido musical que le recordó al tintineo de cristales. Cuando lo dices así suena absurdo. Es que es absurdo, respondió Rafael. Silara, yo tampoco pedí esto. Vine aquí para estudiar plantas, no para alterar el tejido de las relaciones interespecies. Ella lo estudió con intensidad. ¿Sientes algo? ¿Cuando estás cerca de mí? Rafael consideró la pregunta honestamente. No sé si es lo mismo que tú sientes. Pero sí, hay algo. Cuando estás lejos, me siento inquieto. Cuando entras a una habitación, es como si el aire cambiara. ¿Y cuando te miro? ¿Qué? Preguntó ella suavemente. Cuando te miro, olvido que se supone que debería tener miedo de ti. Algo en la expresión de Silara se suavizó. Lentamente, como si estuviera probando los límites de algo prohibido, extendió su mano. Rafael miró la extremidad púrpura, los dedos largos y elegantes,
las marcas de guerrera en sus nudillos. Extendió su propia mano y permitió que sus dedos se entrelazaran. El efecto fue instantáneo. Los monitores en la habitación comenzaron a emitir pitidos frenéticos. La diarrea. Chen entró corriendo desde el laboratorio, seguida por el equipo médico luminar. Los niveles de oxitocina de Rafael se dispararon, informó Chen, revisando su tableta. Y los de Silara, esto es extraordinario. El médico luminar, un anciano llamado Fisis Chenkael, asintió con asombro. Sus feromonas de vinculación están en niveles que solo vemos en parejas luminar completamente enlazadas. Después de años juntos, no de días. Rafael y Silara no los escuchaban. Estaban demasiado absortos mirándose el uno al otro, conscientes solo del calor que fluía entre sus manos unidas. Por las estrellas, susurró Silara. Puedo sentir tu pulso. Y yo el tuyo, respondió Rafael, maravillado. Esa noche, después de que los científicos finalmente los dejaran solos, se sentaron juntos en el balcón. Las 3 lunas menores creaban patrones de luz sobre los jardines bioluminiscentes. Cuéntame sobre tu mundo, dijo Silara, su hombro apenas rozando el de Rafael. Y él lo hizo. Le habló de la tierra, de océanos azules y bosques verdes, de estaciones que cambiaban y de la diversidad de vida que había inspirado su amor por la botánica. Silara escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas que revelaban una mente curiosa que su fachada militar había ocultado. Suena hermoso, dijo finalmente. Diferente de Luminara, pero hermoso. Tu mundo es hermoso también, respondió Rafael. Las plantas aquí, Silara, son como nada que haya visto. Responden a emociones, a sonido, a la luz de maneras que desafían todo lo que creía saber. Como nosotros, murmuró ella. Respondiendo el uno al otro de maneras que desafían todo lo que creíamos saber. Rafael giró para mirarla completamente. La luz de las lunas jugaba sobre su piel púrpura, haciéndola brillar. ¿Te arrepientes? ¿Del enlace? Silara consideró la pregunta por largo tiempo. Al principio, sí. Estaba furiosa, confundida, asustada. Pero ahora. Alcanzó su mano nuevamente, entrelazando sus dedos con más confianza esta vez. Ahora solo siento curiosidad. Y algo más que no tengo palabras para describir. Yo tampoco, admitió Rafael. Se quedaron así durante horas, hablando de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Rafael aprendió que Silara había perdido a su familia en una guerra territorial cuando era joven, que se había unido al ejército para darle propósito a su vida. Que a veces se sentía sola rodeada de soldados que la admiraban pero no la conocían realmente. Silara aprendió que Rafael había elegido la botánica después de perder a su madre por una enfermedad, esperando que estudiar vida pudiera darle sentido a la muerte. Que a veces se sentía inadecuado comparado con colegas más brillantes, que había venido a Luminara tanto para escapar como para descubrir. Cuando las lunas comenzaron a descender, Rafael sintió un impulso que no podía explicar. Levantó su mano libre y, muy suavemente, tocó el rostro de Silara. Ella se quedó inmóvil, sus ojos buscando los de él. Rafael. ¿Está bien?, preguntó, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Sí, susurró ella, inclinándose hacia su toque. Sí, está más que bien. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Rafael podía sentir el aliento de Silara, cálido y con un aroma dulce como flores nocturnas. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. No sé qué estamos haciendo, admitió Rafael. Yo tampoco, respondió Silara. Pero no quiero detenerme. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave y exploratorio. Diferente, sí, pero también perfectamente natural. Los monitores en la habitación volvieron a enloquecer, pero ninguno de los dos se movió para verificarlos. Se separaron lentamente, respirando con dificultad. Eso fue, comenzó Rafael. Inevitable, terminó Silara, una sonrisa pequeña curvando sus labios. La prueba del cristal. La mañana del 10º día, el consejero Teron llegó con noticias que cambiarían todo. El consejo ha decidido, anunció, observando cómo Rafael y Silara estaban sentados juntos en el sofá, sus manos entrelazadas naturalmente. Deben someterse a la prueba del cristal. Silara se tensó inmediatamente. Consejero, esa prueba es solo para parejas luminar que buscan el vínculo permanente. Precisamente, respondió Teron. El emperador y el consejo necesitan verificación absoluta. Si el enlace estelar es genuino, el cristal de resonancia lo revelará sin duda.
Rafael miró entre ambos. ¿Qué es exactamente esta prueba? Silara apretó su mano. Es un ritual antiguo realizado en el Templo de las Mil Luces. Una pareja toca simultáneamente un cristal sagrado que responde a la compatibilidad bioquímica. Si el vínculo es verdadero, el cristal brilla y revela patrones que son únicos para esa pareja. ¿Y si no lo es? Preguntó Rafael, aunque temía la respuesta. Entonces permanece oscuro, dijo Teron suavemente. Y sabríamos que lo que experimentan es otra cosa, quizás una anomalía química temporal. Los 3 días siguientes fueron de preparación intensa. Rafael tuvo que aprender ceremonias luminar, mientras Silara le enseñaba las posturas y palabras necesarias. Pasaban horas practicando, sus cuerpos moviéndose en sincronía. «Estás aprendiendo rápido», comentó Silara una tarde, ajustando la posición de sus manos. La mayoría de los no luminar tardarían semanas. «Tengo buena motivación», respondió Rafael, mirándola intensamente. La noche antes de la prueba, ninguno de los dos pudo dormir. Se encontraron en la sala común cerca de la medianoche. «Tengo miedo», admitió Silara, algo que Rafael sabía le costaba enormemente. ¿Qué pasa si el cristal no responde? ¿Qué pasa si todo esto ha sido solo una confusión biológica? Rafael la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos. Entonces al menos lo sabremos. Pero Silara, todo lo que he sentido estos días, no puede ser solo química. Ella enterró su rostro en su cuello. He comenzado a imaginar un futuro, Rafael. Contigo. Cosas que nunca pensé que querría. ¿Cómo qué? Despertarme junto a ti. Mostrarte los rincones secretos de Luminara. Presentarte a los pocos amigos que tengo. Tal vez incluso. Se detuvo, su voz quebrándose. ¿Qué? Presionó Rafael suavemente. Tal vez incluso construir una vida juntos. A pesar de todo lo que nos hace diferentes. Rafael la sostuvo más fuerte. Yo también quiero eso. Se besaron con una urgencia nueva, conscientes de que mañana podría cambiar todo. Las manos de Rafael se deslizaron por la espalda de Silara, sintiendo la fuerza de sus músculos bajo la tela suave de su túnica. Ella respondió con igual intensidad, sus dedos enredándose en su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Deberíamos descansar, susurró Silara, aunque ninguno se movió. Deberíamos, concordó Rafael, besando su frente, sus mejillas, la línea de su mandíbula. Esa noche durmieron juntos por primera vez, solo abrazados, encontrando consuelo en la cercanía mientras enfrentaban la incertidumbre del mañana. El Templo de las Mil Luces era aún más impresionante que el jardín ceremonial. Cristales de todos los tamaños cubrían las paredes, el techo y el suelo, cada uno emitiendo luz suave. En el centro se encontraba el cristal de resonancia, un monolito de 3 metros de altura que pulsaba con luz interna. Miles de luminar llenaban el templo. Rafael reconoció al emperador Vexión en su trono, rodeado por el consejo completo. La Diore. Chen estaba presente también, junto con otros científicos humanos, todos con expresiones de fascinación y preocupación. Rafael y Silara caminaron juntos hacia el cristal, vestidos con túnicas ceremoniales. La de Rafael era blanca, símbolo de su estatus como extranjero. La de Silara era púrpura profundo con bordados dorados que contaban la historia de su linaje. El consejero Teron se adelantó. Capitana Zilara, Dr. Rafael Moreno. Ante los dioses antiguos y esta asamblea, se someterán a la prueba del cristal. Si su vínculo es verdadero, será revelado. Si no lo es, también será conocido. ¿Proceden voluntariamente? Sí, respondieron al unísono. Entonces acérquense. Se pararon a cada lado del cristal. Rafael podía ver su propio reflejo distorsionado en la superficie facetada. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podría salir de su pecho. Extiendan sus manos, instruyó Teron. Toquen el cristal simultáneamente. Rafael miró a Zilara a través del cristal. Ella le devolvió la mirada, sus ojos violetas brillando con emoción contenida. En ese momento, Rafael supo con certeza absoluta que sin importar lo que mostrara el cristal, lo que sentía por ella era real. Juntos, susurró Zilara. Extendieron sus manos. Sus palmas tocaron la superficie fría del cristal al mismo tiempo. Por un momento, nada sucedió. Luego, el cristal explotó en luz. No era la luz suave que Rafael había esperado. Era brillante, casi cegadora, en tonos de púrpura y dorado que se entrelazaban en patrones imposibles. Los patrones se movían, bailaban,
creaban formas que parecían tener significado. El templo completo contuvo el aliento. Por las estrellas antiguas, susurró Theron, su voz llena de asombro. Nunca he visto una respuesta tan fuerte. Los patrones en el cristal comenzaron a estabilizarse, formando un diseño único, una firma biológica que pertenecía solo a Rafael y Silara. Era hermoso, complejo, innegablemente real. Rafael sintió lágrimas en sus ojos mientras miraba a Silara a través de la luz. Ella estaba llorando también, su expresión una mezcla de alivio, alegría y algo más profundo. El cristal pulsó una vez más, luego se asentó en un brillo constante, manteniendo su patrón único visible para todos. El emperador se puso de pie. El cristal ha hablado. El enlace estelar entre la capitana Silara y el doctor Rafael Moreno es verdadero, auténtico e innegable. Es el primero de su tipo en nuestra historia. Algunos en la multitud aplaudieron. Otros murmuraban con preocupación. Pero la mayoría simplemente observaba con asombro. Theron les indicó que retiraran sus manos. Cuando lo hicieron, el cristal mantuvo su brillo por varios segundos antes de volver gradualmente a su estado de reposo, aunque Rafael juraba que aún podía ver trazos débiles de su patrón en su superficie. Silara rodeó el cristal y se lanzó a sus brazos. Rafael la atrapó, girándola mientras ella reía y lloraba simultáneamente. «Es real», susurró ella contra su oído. «Todo es real». «Siempre lo fue», respondió Rafael, sosteniéndola como si nunca fuera a soltarla. Pero su momento de celebración fue interrumpido por una voz fuerte y hostil desde la multitud. «Esto es una abominación». Un nuevo amanecer. El general Vortax, un luminar masivo con cicatrices que cubrían la mitad de su rostro, se adelantó. Su piel púrpura oscura parecía casi negra bajo las luces del templo. «Emperador, este resultado no puede ser aceptado. El enlace estelar es sagrado, reservado para nuestra especie. Permitir que se vincule con un humano es contaminar nuestras tradiciones más antiguas». Murmullos de acuerdo resonaron en partes de la multitud. Rafael sintió a Silara tensarse en sus brazos, su instinto de guerrera activándose instantáneamente. El emperador Vexion levantó una mano, exigiendo silencio. General Vortax, el cristal no miente. No puede ser manipulado. Lo que hemos presenciado es un fenómeno que desafía nuestro entendimiento, pero eso no lo hace menos válido. Entonces nuestro entendimiento debe expandirse, intervino otro consejero. Por 10.000 años hemos creído que solo los luminar podían experimentar el enlace. Ahora sabemos que estábamos equivocados. ¿Qué más hemos asumido incorrectamente? La diore. Chen se adelantó valientemente, su voz clara a pesar de estar rodeada de seres que podrían destrozarla con facilidad. Si me permiten, he estado monitoreando al doctor Moreno durante estos días. Sus niveles hormonales, sus respuestas neuroquímicas, todo indica que está experimentando algo equivalente al enlace estelar. La biología encuentra caminos donde la teoría dice que no deberían existir. ¿Pero qué implicaciones tiene esto?, preguntó un noble luminar. Si los humanos pueden enlazarse con nosotros, ¿qué pasa con otras especies? ¿Dónde trazamos las líneas? Quizás, dijo el consejero Theron, su voz calmada pero autoritaria, no debemos trazar líneas. Quizás el universo nos está enseñando que la conexión, el amor, el vínculo, trascienden las barreras que nosotros mismos construimos. Rafael sintió que era momento de hablar. Dio un paso adelante, manteniendo a Silara cerca. Respetados miembros del consejo, pueblo de Luminara, comenzó, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza. No elegí esto. No planeé interrumpir su ceremonia, no busqué enlazarme con la capitana Silara. Pero sucedió. Y en estos días, he aprendido algo fundamental. Hizo una pausa, mirando a Silara. Ella asintió, animándolo a continuar. He aprendido que el amor, la verdadera conexión, no pregunta si es conveniente o apropiado. Simplemente es. Silara me ha mostrado la belleza de su cultura, la profundidad de su espíritu. Me ha enseñado que la fuerza viene acompañada de vulnerabilidad, que la disciplina puede coexistir con la pasión. Y yo. Su voz se quebró. Yo me he enamorado de ella. Completamente, irrevocablemente, sin poder evitarlo. Silara tomó su mano, apretándola fuertemente. Luego se dirigió a su pueblo. Durante años me he dedicado a servir al imperio. He luchado, he sangrado, he sacrificado conexiones personales por el deber. Y estaba orgullosa de eso. Pero también estaba sola. Miró a Rafael. Este humano,
tan diferente de mí en casi todo, me ha mostrado lo que significa ser vista, no como una guerrera o una capitana, sino como Silara. Me ha dado algo que no sabía que necesitaba desesperadamente, alguien que me elija no por mi fuerza, sino a pesar de ella. El emperador se levantó, su expresión inescrutable. El silencio en el templo era absoluto. El consejo deliberará, anunció finalmente. Pero primero, escucharemos a los científicos. Si este fenómeno es biológicamente válido, debe ser entendido completamente. Durante las siguientes horas, equipos de científicos luminar y humanos presentaron sus hallazgos. Los datos eran innegables. Rafael había desarrollado marcadores bioquímicos que no debían existir en humanos, señales que le permitían conectar con la fisiología luminar. Silara mostraba patrones de vinculación tan fuertes como cualquier pareja luminar completamente enlazada. La conclusión es clara, dijo el científico jefe luminar. Ya sea por mutación genética única en el Dr. Moreno, convergencia evolutiva, o algún factor que aún no comprendemos, el enlace estelar entre estas dos personas es tan real como cualquiera entre luminar puros. El emperador se retiró con el consejo. Rafael y Silara esperaron, rodeados por un círculo de guardias que los protegían de miradas hostiles. La diore. Chen se quedó cerca, ofreciendo apoyo silencioso. Sin importar lo que decidan, susurró Rafael, esto no cambia lo que siento. Ni lo que yo siento, respondió Silara. Si el consejo lo prohíbe, encontraremos otra manera. Pero cuando el emperador regresó, su expresión era de aceptación mesurada. El consejo ha votado, anunció. Por 7 votos a favor y 3 en contra, reconocemos el enlace estelar entre la capitana Silara y el doctor Rafael Moreno como legítimo. Además, decretamos que las leyes que prohíben uniones interespecies sean revisadas. Si el universo ha demostrado que tales conexiones son posibles, no somos nosotros quienes las prohibiremos. Aplausos estallaron en partes del templo, aunque no en todas. Rafael sintió sus piernas debilitarse de alivio. Sin embargo, continuó el emperador, entienden que el camino adelante no será fácil. Enfrentarán oposición, juicio, desafíos que no podemos predecir. ¿Están dispuestos a esto? Rafael y Silara se miraron. En sus ojos, Rafael vio todo su futuro, complicado, incierto, pero indudablemente juntos. Sí, dijeron al unísono. El emperador sonrió por primera vez. Entonces que sea registrado. Que comiencen los preparativos para la ceremonia de unión, combinando las tradiciones luminar y humanas. 6 meses después. Los jardines del palacio estaban transformados para la ocasión. Plantas bioluminiscentes de luminara se entrelazaban con rosas terrestres que Rafael había traído especialmente. 3 soles brillaban en el cielo mientras 2 lunas comenzaban a elevarse, creando una luz perfecta. Rafael estaba de pie en el altar, vestido con una combinación de vestimenta ceremonial luminar y un traje humano tradicional. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba. Luego la vio. Silara caminaba hacia él, su piel púrpura resplandeciente bajo la luz mixta. Su vestido ceremonial era una obra de arte, tejido con hilos que cambiaban de color con cada paso. Su cabello caía libre por primera vez que Rafael veía, enmarcando su rostro con ondas oscuras. Sus ojos brillaban dorados, el color de la alegría absoluta. Cuando llegó a su lado, tomó sus manos. El consejero Teron y el padre humano que había venido especialmente desde la tierra se pararon juntos para oficiar. Hoy, comenzó Teron, unimos no solo a 2 personas, sino a 2 mundos. Celebramos no solo el amor, sino el coraje de amar contra todas las probabilidades. La ceremonia fue hermosa, mezclando rituales de ambas culturas. Intercambiaron votos en luminar y en español, prometiendo lealtad, compañerismo, amor inquebrantable. Cuando finalmente se les permitió besarse, el jardín entero pareció brillar más intensamente, como si las plantas mismas celebraran. Te amo, susurró Rafael contra sus labios. Y yo a ti, respondió Silara. Me impossible me inesperado me to do. Entre la multitud, el general Vortax observaba con desaprobación. Pero incluso él no pudo negar la belleza de lo que presenciaba. A su lado, jóvenes luminar miraban con nuevos ojos, preguntándose qué otras imposibilidades podrían volverse realidad. La diore. Chen lloraba abiertamente, tomando notas científicas incluso mientras limpiaba sus lágrimas. Este día sería estudiado por generaciones, el comienzo de una nueva era de entendimiento interespecie. Mientras el sol se ponía y las lunas se elevaban completamente, Rafael y Silara bailaron su primera danza como pareja enlazada.
Alrededor de ellos, Luminara y humanos comenzaron a mezclarse, a hablar, a ver posibilidades donde antes solo habían visto límites. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Silara, su cabeza descansando contra el hombro de Rafael. Solo uno, respondió él con una sonrisa traviesa. ¿Cuál? Que no caí sobre ti más pronto. Silara rió, el sonido llenando el jardín. Siempre el romántico. Siempre, acordó Rafael, besando su frente. Para siempre. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Luminara, un nuevo capítulo comenzó, no solo para Rafael y Silara, sino para dos civilizaciones aprendiendo que el amor verdadero no conoce fronteras, especies o limitaciones. Solo conoce el corazón. Fa.